Tras la salida de Diego Coca de la Selección Nacional de Fútbol, Jimmy Lozano debutó con goliza de 4-0 en el primer partido del Tri en la Copa Oro en Estados Unidos. El próximo jueves se enfrentarán en su segundo compromiso ante Haití. ¿Será que los jugadores le tendieron su cama a Diego Coca para su salida? Además, los Tuzos del Pachuca llegan con muchas bajas para arrancar el torneo. Podrán ser candidatos a pelear por el título y competir con los grandes este torneo. Bienvenidas y bienvenidos. Estos serán los temas deportivos que pondremos sobre la mesa. Pues esos serán los temas que platicaremos, que vamos a debatir justamente aquí en Deportes sobre la Mesa. Bienvenidas y bienvenidos, y para eso tenemos un panel de especialistas deportivos en el tema, con quienes ya desde antes de entrar al aire tenemos ahí algunas discusiones en cuanto a la selección nacional y también en cuanto a los Tuzos del Pachuca. Para eso me gustaría empezar primero por las damas. Eli Patiño, ¿cómo estás? Hola Carlos, un gusto como siempre estar en esta mesa para charlar, para debatir. Evidentemente hay temas para platicar. Dijiste tender la camita, tan malintencionados, ves a los futbolistas como para provocarle eso al exdirector técnico de la selección mexicana. Hay que platicarlo, ¿eh? Yo no lo veo así. Bueno. Los resultados hablan por ellos mismos, y también tenemos en la mesa a Maura del Río de Casa. Maura, ¿cómo estás? Hola Carlos, compañeros, qué gusto estar aquí con ustedes y con usted, querido público de Radio y Televisión de Hidalgo, lista para platicar de estos temas que vaya que hay mucha tela de dónde cortar. Yo creo que no solo los jugadores, sino también los juegos de poder que hay dentro de la Federación Mexicana del Fútbol fueron importantes para esta salida de Diego Coca, así que ya estoy ansiosa para platicar, y también el regreso de nuestra amada Liga MX. Tenemos también elementos nuevos de TV Azteca. Oscar Iván Dávila, ¿cómo estás? Oscar Daca para los amigos. Gracias, Carlos. Pues un placer estar por acá con ustedes, compartiendo la mesa con compañeras, con gente que hemos tenido la oportunidad de platicar en el pasado. Pues listos para lo que venga, ¿no? Debatir, platicar varios temas. Creo que hay mucha tela de dónde cortar ahora con pues, la selección mexicana, Copa Oro, también las otras selecciones, tanto la femenil, Juegos Centroamericanos, es decir, mucha actividad, y bueno, pues con el inicio de la liga a prácticamente unos días, ¿no? Y también tenemos en la mesa, usted ya lo conoce, compañero en el programa de Sobre la Mesa político, y también que se presta para el deportivo por la polémica que plasma y que deja justamente en este lugar. ¿Cómo estás, Jorge Ávila de Criterio? Pues muy a gusto, y la verdad, con tantas voces expertas. Yo soy aquí el aficionado, un poco molón, pero soy el aficionado. Pues vamos a empezar con el tema, lo que justamente platicábamos ahí, una incógnita con lo que sucedió con la selección nacional este fin de semana en su presentación ante Honduras. ¿Será que los jugadores le tendieron la cama a Diego Coca para su salida? ¿Fue completamente otra presentación? ¿Una goliza de 4-0? ¿Cuántos años habían pasado de que no le registrara una goliza Honduras? Eli. La peor goleada para Honduras en una presentación de Copa Oro, ese es lo que terminó mostrando la selección mexicana. Es que es una situación que hay que dividir. Decimos, le tendieron la cama. Cuando llega un entrenador donde evidentemente los directivos no respaldaron el proceso desde un inicio, porque los jugadores sabían que no iba a llegar a mucho más Diego Coca, cuando trata de implementar lo que trabajaba, que habíamos visto con Atlas, esa línea de 5 en el fondo, un equipo mucho más reservado, tal vez un poco más defensivo, no se adaptó nunca el equipo. Entonces, ¿cómo le puedes pedir al futbolista, que el mismo Diego Coca lo dice en conferencia de prensa, para mí ahí se dispara en el pie, necesito que el jugador cree en mí? Si tú no lo logras desde el interior, desde el vestidor, desde la charla táctica, desde la charla técnica, en el día a día del entrenamiento, pues no puedes salir y decirlo en la conferencia de prensa. Entonces, yo, más que pensar que tendieron la cama, cuando el jugador se da cuenta que no está cómodo y que no se va a adaptar a lo que quiere Diego Coca, porque no hay tiempo en selección mexicana, a nivel selección no tienes tiempo para practicar, me parece que en ese momento se rompe la relación. Pero tanto así como que el jugador deseaba que se fuera Diego Coca, o hicieron todo para que se fuera, porque sabía que se iba a ir. Ahorita, después de Copa Oro, en 1 o 2 meses más, pero Diego Coca se iba a ir. Lo mismo pasa con el Jimmy Lozano. Los jugadores saben que es un interinato, que si hace un buen trabajo, se puede quedar. Pero pues hay que ver qué es lo que sucede con la selección nacional, Jorge, Oscar.
le tendieron la cama o el profesionalismo de los jugadores pues se vio completamente diferente al que tuvimos este fin de semana. Vimos a jugadores como Jorge Sánchez, Uriel Antuna, que aunque se salió abucheado, hizo un mejor papel que lo que presentó contra Estados Unidos, lo que presentó contra otras selecciones de otro nivel. Vimos una cara completamente diferente. Por favor, Oscar. Yo no creo que los jugadores le hayan tendido la cama como tal, o sea, dudo que haya habido una reunión en específico para decir vamos a arruinarle como tal el resultado al entrenador para despedirlo, pero coincido con él en esa parte, si no logras convencer al jugador, entonces desde tu proyecto está mal, bueno, proyecto por llamarlo de alguna manera, porque partamos de la base que no existía un proyecto como tal para la selección nacional. ¿Y ya lo hay con Jimmy Lozano? Pues yo creo que por lo menos indicios de que puede haberlo. Digo, lo vimos con Argentina en el proceso de Scaloni, que también comenzó siendo interino y bueno, ya sabemos cómo terminó ahora con el Mundial de Qatar. No estoy diciendo que con el Jimmy Lozano vaya a ser un caso igual, pero creo que por lo menos es un buen inicio a medio hacer algo. Hay un personaje muy clave que es Juan Carlos Rodríguez, la bomba, ¿no? Que llegó a, pues realmente a mandar un mensaje sobre la mesa y decir, bueno, así se van a hacer las cosas a partir de ahora. Hay que recordar que cuando sale elegido Diego Coca no era el primer candidato para ser entrenador de la selección mexicana. Se había manejado mucho el nombre de Guillermo Almada, por ejemplo, por lo que había hecho con Pachuca recientemente, no solo en el torneo que quedaron campeones, sino en todo el año futbolístico. Estaba incluso el proyecto por parte del Grupo Pachuca de traer un nombre de renombre, como el Loco Bielsa, ¿no? Con el que ya ha habido contactos. Entonces, de la nada sale la designación de Coca y bueno, ya sabemos cómo terminó eso. Yo creo que el jugador se da cuenta de que no van a llegar a ningún lado jugando de la forma en la que jugaba la selección de Coca, como dice Eli, la línea de 5, jugando sin un central de perfil izquierdo natural, como es el caso de Johan Vázquez, que si bien ha descendido en Italia 2 temporadas seguidas, pero se ha mantenido regular, y metes en ese lado a Israel Reyes en una posición que desconoce, en un esquema que desconoce, con compañeros con los que tienes poco tiempo de trabajo, pues obviamente era la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Y es lo que le pasó a esta selección mexicana, que no tenía ni pies ni cabeza. Yo creo que con el Jimmy, parte importante es que conoce a 10, 11 jugadores que estuvieron con él en el proceso olímpico, que confían en él, lo decía Edson Álvarez en la entrevista apenas. Nunca me había tocado un entrenador mexicano, que creo que ahí es otro tema, pero desde que está en un proceso de selección mayor. Es algo que tenemos que platicar porque es una realidad en el fútbol mexicano, no hay espacio para los técnicos mexicanos, pero todo parece indicar que la Federación Mexicana de Fútbol, tanto los jugadores como los directivos como los dueños, algo preparado ya le tenían a Diego Coca, salvo uno, el grupo Orlegui. Hoy se acaba de anunciar que la Fiscalía General de la República está investigando por 17 millones de pesos que no se pagaron en impuestos en el año de 2017 de Club Santos. Entonces, parece ser que ya no tiene tanta autoridad el grupo Orlegui como tanto en lo futbolístico como en esta reunión de dueños y ahora también en lo político. Ya no está tomando ese impacto. Bueno, en los últimos días trascendió que el Grupo Orlegui no votó por Diego Coca. Su opción era Nacho Ambriz, entonces también... ¿Le creíste? En parte sí, ¿no? Esto sale esa información cuando Orlegui, Iragorri pierde poder. Que hubo 2 votaciones, esa es la situación, digo, solamente, porque hay muchos que a lo mejor se fueron con la finta, como David Faitelson, que es muy inocente en ciertas cosas. ¿Por qué no lo dijo antes? Vas a decir, hubo Alejandro llamadas. Iragorri. Hubo llamadas Él dice antes que del vio los partido. WhatsApp, él dice que vio los WhatsApp donde hay esta votación. Para empezar, la votación fue a través de vía WhatsApp. Se me esa es la hace, Federación Mexicana. se me hace María patético que se llevara de esa forma, pero supongamos que sí fue así. A mí tampoco. Pero en realidad Diego Coca nunca fue candidato. Diego Coca nunca estuvo en los nombres. Lo impuso Alejandro Iragorri, porque, ok, si no es Nacho, si no es Almada, si no es 3, 4 opciones, ok, entonces yo pongo al mío. Ahí fue la situación. Yo no dudo que Alejandro Iragorri haya votado por Nacho Ambriz para llevarle la contra a Jesús Martínez, que quería a Guillermo Almada. En realidad los primeros nombres que sonaban era Coca, era Almada. Después, en una tercera instancia... Coca nunca... Coca sonó, Fue la Coca fue la última. última. Pero Coca fue el que la se última. quedó, Pero digo, a ni fin lo de mencionaban. cuentas, pero digo, a fin de cuentas fue el que se quedó, después de él viene Almada. De todas maneras, si no hace un buen papel la selección nacional en la Copa Oro, se va a quedar Almada. Esa es una realidad. Carlitos, Y Nacho Ambriz justo va... a ese tema iba en la presentación de los Juegos de Poder que hay dentro de la Federación Mexicana y que me parece que estaba más que planeado este tema de Diego Coca. Para mí, Azcárraga y ahora Grupo Pachuca, que también se está uniendo más a este grupo contra Orlegui, fue como, ok,
te presto un rato la selección mexicana, te dejo que pongas a tu director técnico. El primer error que tengas, la primera cosa que no salga bien, yo aprovecho y regreso y tomo el poder. A mí me parece que esto fue lo que sucedió con Diego Coca, que termina siendo un chivo expiatorio de estos juegos de poder y que también colaboró porque definitivamente... 5 millones de dólares. 10 millones de pesos de pura 10 millones indemnización, le fue más o tan menos, mal. ¿no? Hablando de ese tema. Pero De 4 o 5 partidos del proceso, de los procesos más cortos de un técnico en selección Ahora, nacional. lo que sorprende también es con la injundia con la que las televisoras ahora arengan a la nueva selección, cuando jugaron contra el Honduras más débil en años, ¿no? Entonces, también de pronto sí te das cuenta que hay un sesgo en el manejo de la información, en el momento en el que de ayer eran lo peor y hoy son lo mejor que le pudo haber pasado al fútbol. yo difiero un poco en ese sentido porque se sabía que México no iba a enfrentar una potencia, como lo fue Estados Unidos hace una semana y media, que nos exhibió realmente. Había jugado con peores equipos, se había Estados visto Unidos muy mal. tampoco es potencia. No, bueno, pero en Ganó, CONCACAF, nos metió 3 creo goles, que hoy por hoy. Te han superado. En la CONCACAF Estados son Unidos, potencia, en la pero no es CONCACAF son potencia. Es ¿Potencia nuestra del mundo? zona, pero es nuestra zona, o sea, En la hoy no. zona es Canadá, nuestra Estados zona Unidos y en México. esta zona Pero jugamos. entonces, ¿a dónde va encaminado el proyecto de la selección nacional? ¿Cuáles son las metas? ¿Ganarle a Estados Unidos, ganarle a Canadá o medirnos con las selecciones como lo que sucedió con Alemania en el Mundial, como lo que sucedió con Brasil? O sea, ¿hacia dónde está encaminado el proyecto de la selección mexicana? Hoy dimos un retroceso para donde estamos compitiendo. No, nada hoy más con no, Honduras. llevamos años haciendo un retroceso. El problema- Pero parecía que la selección iba bien encaminada cuando le ganamos a Alemania, por ejemplo, ¿no? Pero eso No, ya y yo fue en creo el que- 2000. ¿Y cómo Sí, acabó 5 años Alemania de en eso. ese mundial? El tema de ganarle a Estados Unidos es más bien un parámetro de ego, de que te están quitando el mote del gigante de la CONCACAF, pero definitivamente no te puedes basar en si le ganas o no a Estados Unidos para medir el nivel que tiene la selección mexicana. Es que debería porque- ser el primer parámetro, ¿no? Digo, es nuestra zona. claro. Si jugáramos en Conmebol, pues otro sería el parámetro. Hoy este es el parámetro. Al primero que le tienes que ganar es a Estados Unidos. Y ya no hablemos de Canadá, porque hoy Canadá está jugando, creo, mejor que Estados Unidos, mejor que México. Y entonces ya son 2 rivales con los que tienes que medir. Sí, Sí, que justo, hace unos le años no tienen que existían, ganar, quizá, en pero esa- yo creo que ya es un tema más de ego de la selección mexicana, esta competencia que está teniendo con Estados Unidos, que realmente buscar la calidad y superar futbolísticamente al equipo. Yo creo que, perdón, respondiendo un poco a tu pregunta, ¿para dónde va el proyecto? Desgraciadamente sigue yendo para el tema económico. Lo deportivo no es una prioridad todavía para la selección mexicana. Nosotros pensamos ilusamente, y me incluyo dentro de ese grupo, no como parte de los medios, sino como aficionado, porque al final me da gusto cuando le va bien a la selección mexicana, que creímos que iba a haber un cambio después del fracaso del Mundial. Y la verdad es que no lo hubo. Y las pruebas quedaron marcadas desde el momento en que no existió ese proceso y todo lo que hemos venido platicando ahorita. Yo creo que México tendría que enfocarse en el Mundial del 2026, porque al final vas a ser la sede y vas a ser la cara ante el mundo. Y al paso al que vamos, digo, cualquier cosa se Y siempre después de un puede fracaso. esperar después del fracaso. Ahora te voy a decir, dicen, no hay que compararnos con Estados Unidos, no es parámetro, no es el nivel futbolístico. De la lista de convocados, de 23 convocados que tenía Estados Unidos, 18 no juegan en Estados Unidos. Y están bajo la media de los 25 años. Y le ganaron a una selección que nosotros endiosamos, que las televisoras endiosan, que les dicen, no, pues los que juegan en el viejo continente que no vengan a jugar estos partidos, porque ¿cómo los vamos ¿Pero a hacer dónde juegan? viajar? O sea, no puedes comparar el nivel de Bueno, Pulisic, tenemos- dónde juega. Tenemos a Santiago Jiménez, que acaba de ser campeón goleador de la UEFA. Sí, pero no es lo Sí, mismo pero jugar en ¿dónde la juega? Premier Claro. que en Holanda. O sea, sí te cambia un poco el nivel de exigencia. Y de estar jugando en Y yo Grecia. no digo que no te compares con Estados Unidos. A mí me parece perfecto porque es tu zona. Yo solamente no le diría potencia, porque Estados Unidos no es potencia del mundo. Entonces, ¿dónde estamos nosotros? Del mundo. Estamos en la zona de la CONCACAF. Ahí es donde te tienes que medir y a partir de ahí ver el crecimiento. Cuando hablas de un proyecto, realmente en México nunca ha habido un proyecto. Tan no lo hay que llega Jimmy Lozano de bomberazo. ¿Por qué lo eligen? Porque él ya había dirigido, porque gana medalla de bronce, porque conocía la base de futbolistas, lo cual me parece correcto. Pero ¿cuál es el proyecto? El proyecto sería que regresara a la regla 2011 al fútbol mexicano, que disminuyera la cantidad de extranjeros, que exportaras más barato para que realmente pudieran salir más futbolistas y evidentemente mejor preparación desde las categorías inferiores, porque también hay que decirlo,
falta calidad en la selección mexicana y no le todo falta es calidad al fútbol mexicano. culpa de los directivos, es falta de mejores formadores para ir sacando. Yo no creo que en un país tan grande como lo es México no puedas seguir detectando talentos que realmente puedan llegar a trascender, porque a lo mejor si vemos posición por posición, más allá de los equipos donde estén, olvidemos eso de la selección de los Estados Unidos, son mejores los jugadores de Estados Unidos, tácticamente, técnicamente, Físicamente son más están rápidos, preparados. físicamente ya son más fuertes, a excepción de Pulisic, que es chiquito, ¿no? La Pero filosofía que manejan es ganadora. Y aquí en la México- mentalidad es distinta, por Pero es supuesto. cultural, ¿no? Estamos hablando de un país que es ganador en todo. Y a lo que dice Eli de nos tenemos que comparar con Estados Unidos, claro que nos tenemos que comparar con Estados Unidos porque México no es potencia y no cabe la comparación de México con alguna potencia que tú me digas. Es un sueño de muchos mexicanos, pero nada más es eso, es un sueño húmedo de mucha gente. Más bien yo creo que es el tema es el proceso que no se respeta, porque cuántas veces vemos selecciones juveniles ser potencia en sus respectivos torneos, campeones del mundo, subcampeones del mundo 17, el tercer lugar en un mundial sub-20, es decir, vemos jugadores que pintan como joyas, que pintan como promesas, pero que difícilmente despegan, o si llegan a despegar, pues el futbolista mexicano pierde el piso en primera división, o se marean por el tema de los medios de comunicación, el Jimmy sigue dinero, la viviendo fama. del proceso olímpico. No, pero digo, creo que Lara Jimmy se acaba de conoce, llevar los el conoce. mejor joven del torneo, ¿no? El premio este de Lara. ¿Cuántos partidos jugó de titular? Bueno, y también hay que- Terminó jugando la Jun, o sea, el que era tercera opción. Sí, no, y de titular en el 35 América. años. No, y además, digo, el ejercicio que tuvo Lara, cómo se desenvuelve en el terreno de juego, no fue algo que la verdad a nadie impresionara. Y que Bueno, justo yo creo Lara- que había jugadores mejores. Ahora, regresando al tema de los entrenadores, pues tiene que ver mucho entonces el por qué no tenemos muy buenos futbolistas, porque no tenemos buenos entrenadores. No, en pero no tiene que México. ver, o sea, tiene que ver más con las instituciones y los procesos de reclutamiento. Y yo insisto también, Pero si tú compara cómo puedes tener llegas a las jugadores- ligas en Estados Unidos de cualquier Puedes deporte. tener cómo a llegas a jugadores México. muy buenos, pero si no los metes a jugar, si les das el lugar a los que vienen bien pagados de Europa, a los que vienen pagados de Centroamérica, pues entonces no vas a tener buenos jugadores. Pero podrías tenerlo, porque Estados Unidos, como tú lo decías, ¿cuántos juegan en la MLS? Prácticamente ninguno de los importantes, concretamente hablando. En el partido contra México creo que solamente uno jugaba en Estuvieron en el MLS. proceso de jugar en la MLS en algún momento. O sea, es un proceso. O algunos ni siquiera salen del fútbol colegial y los mandan 16, 17 años para Europa y que se Y allá terminen es de donde- formar allá. allá es donde se Como forman. lo hace Uruguay, como lo hace Argentina. Vamos así a ir tendría que ser. rápidamente a la pausa y ya regresamos con más aquí a Deportes sobre la Mesa. No se vayan. Ya regresamos con más a Deportes sobre la Mesa. Y bueno, después de esta victoria ante un Honduras que trae un nivel muy bajo, de los peores en su historia, México le ganó 4-0. ¿Será, Jorge, que ya se borró lo que pasó el jueves anterior en Las Vegas ante Estados Unidos con esa goliza de 3-0? Pues a muchos se les pudo haber borrado el cassette. Yo creo que ese sería lo preocupante. Yo sí creo que es un proceso experimental. Lo peor que le pudiera pasar a este proceso es que el Jimmy se quede porque deslumbre en una Copa de Oro y que no se tomen realmente medidas para cambiar lo que debe ser la selección. Aquí la pregunta es, ¿cuál es la meta? Pues debería ser el Mundial. Lamentablemente no vas a jugar eliminatorias, lamentablemente no vas a tener un proceso que te pueda decir realmente cuál es tu nivel. Y si de por sí vivimos engañados por la zona, pues ahora sin eliminatorias, imagínate. ¿Y de qué serviría tener, digo, en todo caso de que no se quede Jimmy Lozano, como suplente, como auxiliar, perdón? Híjole, no lo sé si como auxiliar, a lo mejor le conviene para poderse formar. Para No, el poder- chiste es que le convenga a la selección mexicana, digo, a él Aquí le va a la pregunta convenir es, pues, desde lo ¿quién económico, quieren? desde lo nivel, Aquí desde la pregunta es a quién quieren de entrenador, ¿no? pues, suena Almada, ¿no? Suena Almada otra vez. Me parece que Jimmy Lozano empieza con el pie derecho y que el punto bueno es este juego ofensivo que llegó a proponer. Él dijo, yo quiero ser protagonista. Evidentemente el rival también colabora mucho. No sé si le vayan a respetar el proceso de manera interina. Fue el anuncio oficial por parte de Jimmy Lozano.
Pero Mara, siento si que la analizas- selección mexicana sí se caracteriza mucho por eso. O sea, si a Jimmy le va bien en esta Copa Oro, créeme, y que van a salir medios y va a salir mucho aficionado y va a salir también directivos que diga que se quede. Porque soy lo uno hizo de bien en Pero va a ser Copa Oro. resultados engañosos. Si tú ves el juego completo, Honduras tuvo mucha posesión de balón, tuvieron... No tenemos defensa, no tenemos una tuvieron buena muy, defensa. muy buenas jugadas. O sea, realmente jugaron bien contra un equipo mexicano que jugó muy bien para muchos, ¿no? Bueno, bien. Yo creo que México jugó bien. Me parece que lo que vimos contra Estados Unidos tampoco es la realidad del fútbol mexicano. ¿Tocamos el fondo? Tocaste fondo, pero no son tan malos como los Tocamos vimos el en fondo ese con partido. esta... Digo, no es... Porque puedes recurrir hasta para el orden. Si trajéramos- Un equipo completamente desastroso eso. Yo creo que hay que tener un nivel medio. Ni somos tan buenos, bueno, no me voy a incluir, ni son tan buenos como jugaron contra Honduras, ni son tan malos como lo que vimos contra Estados Unidos. Creo que ahí tendría que haber un balance y que haya gente inteligente que sepa de fútbol, de decir, a ver, ganarle a Honduras, inclusive hoy ganar la Copa Oro, no te habla de, Pero de si la que pierdes, ha sí. trascendido el fútbol. Pero si la del pierdes, sí es mexicano. Contra noticia. Qatar y contra Pues, Haití. si la pierdes es seguir tocando más fondo, O sea, Carlos. podemos pero estar peor de lo que ya estamos. por supuesto, el fútbol mexicano siempre nos sorprende y que piensas que ya no se puede tocar más fondo y se sigue tocando fondo. Nos Acá sorprendieron, el por lo análisis menos en Las tendrá Vegas, que ser muy profundo y realmente inteligente de ver hasta dónde. ¿Cuál puede ser la prueba de México para aterrizarte en una realidad? La Copa América el siguiente año. Digo, Ahí, ya en es la un nuevo Copa formato, América, ¿no? ahí sí te van a aterrizar en tu realidad porque ahí sí te enfrentas a equipos donde evidentemente campeón sí del son mundo. potencias del mundo, ahí sí son. Entonces ahí es donde te aterrizan. ¿Qué podría ser lo más favorable? A lo mejor sí darle ese voto de confianza a Jimmy Lozano, porque lo de Almada obviamente suena, pero Juan Carlos Rodríguez La Bomba, como lo mencionaban, él quiere un técnico mexicano. El jugador ya salió de consentido de, es que yo me entiendo mejor con el técnico mexicano. Entonces, pues los van a escuchar. Me pareció ridículo, lo de Edson Álvarez, porque además él ha picado piedra en Holanda, lo han criticado voces importantes como De Boer, y él ha sabido reponerse y ganarse un puesto titular y se habla muy bien de él. Pero se que beneficia a diga, jugadores me como siento- Johan Vázquez, por me siento ejemplo, ¿no? más cómodo con un técnico mexicano. Esto hace ruido y esto los directivos lo van a escuchar. Que Johan también fue de los que salió a dar declaración que Sí. justo no se sentía valorado, No, que, que no iba a tener, y que no iba Pensó a en irse de la tener, y que no iba a tener Pero minutos, es prácticamente. el común denominador del jugador mexicano. O sea, aquí son estrellas, cuando salen a otro lado no lo son, y cuando llega alguien de fuera, pues no los ve como estrellas, y ese es el problema. No quieren que los traten pues como si fueran realmente grandes jugadores, y son jugadores promedio. Yo creo que ahí entra otro tema, porque, por ejemplo, Johan Vázquez, que había venido siendo titular, que había venido siendo importante en sus equipos, a pesar de los descensos, teniendo buenos números en Italia, por ahí le habían echado el ojo a equipos importantes allá, y que no fuera considerado en selección mexicana, independientemente del Mundial, que fuera considerado por debajo de otras opciones que no estaban en el nivel, que no estaban en su mejor momento, pero que a lo mejor te hacen más comerciales, pero que a lo mejor te venden más camisetas. Bueno, eso ha yo sido creo que ese siempre, tema, ¿no? yo creo que ese tema concretamente pasa en el caso de eterno Johan problema del fútbol Vázquez. mexicano, el dinero. ¿no? Ahora- Pero el hecho de lo que dijo Edson, coincido completamente con él, y o sea, apelar a un nacionalismo porque me siento más cómodo con el entrenador, yo creo que Y yo creo que la solución Nada tiene que ver. la solución de la selección mexicana es, si no tenemos jugadores de nivel, echar a ver a lo que tenemos en México. Hoy por hoy está muy barata salir convocado a la selección mexicana. ¿A quiénes convocan a la selección mexicana? A Bueno, los que ya desde hace metieron rato. 2-3 goles en jornadas en la Liga MX, a los que dieron una buena asistencia en Europa. Por Dios, esos son los jugadores que tenemos hoy por hoy en la selección mexicana. No llevan a los mejores, llevan a los que más les venden, llevan a los que más marketing producen en sus equipos. Dice Celi, no es el nivel, México no son tan malos como Estados Unidos, ni tan buenos como contra Honduras, pero ya cuántas derrotas tenemos contra Estados Unidos. Sí, pero todas las de la etapa de Gerardo Martino, inclusive por momentos había jugado mejor la selección mexicana que Estados Unidos. Sí terminaron ganándote, yo sé que al final el resultado es el que cuenta, pero ahí analizabas el funcionamiento y decías, bueno, competí bien, estamos más o menos al nivel. Te pasan por arriba, es patética la actuación de la Fue mala selección suerte mexicana fue contra mala Estados suerte de Diego Unidos, Coca. dando patadas. No, yo no creo que sea fue suerte. mala, no fue Yo no mala creo que sea suerte de suerte. Diego Coca, fue un proceso que mal empezó y mal terminó. O sea, era la crónica de una muerte Que justo anunciada, este eso iba a tema pasar. con Estados Unidos fue eso, que se vieron exhibidos la selección mexicana Los exhibieron. y que venías de un mundial en el que te catalogaron como tu peor mundial, en que todo el mundo pensó que la selección ya había tocado fondo, y vas y juegas este partido contra Estados Unidos de esa manera, y posterior también el tema del partido por el tercer lugar en la que la afición ya se hizo presente, ya reclamó.
y no, Bueno, no lo de apoyó Antuna, a la ¿no? selección. Lo de Antuna es... Sí, no, es patético. Lo que pasa con la selección es que vive de un resultadismo histórico muy cañón. Si le ganan a Estados Unidos ya es una camada dorada y ya es importante, pero si pierden entonces se cataloga como un fracaso y pasa mucho eso. El problema, si de por sí ya tenemos el tema del resultadismo, son las formas. Y si Estados Unidos te pasa por encima, pues evidentemente tenía que haber cambios, sí porque los tenía que haber de raíz, pero también por tener contenta a la afición, porque al final quien más importa es la afición que te deja el dinero. Y se vio en el partido, por el tercer lugar. Estados Unidos. Se vio en el partido por el tercer lugar. ¿Cuántos se imaginaron un estadio vacío en un partido de la selección en Estados Unidos? No, es que es el primer. Decían por ahí, mataron a la vaca de los huevos de oro. Es el primer mercado, pero regresó la gente al estadio contra Honduras. No, Porque sacaron a Diego Coca. El castigo. Pues sí, esa fue Le dijeron a la gente lo que quería escuchar, pasó lo que la Ahora, gente quería que regresando sucediera. al tema del técnico, digo, ¿les parece o no les parece que esté Jimmy Lozano en la selección? Me parece que es un técnico que viene de menos a más en selecciones nacionales. Se me hace, por lo menos, que él tiene un esquema serio. ¿Qué le falta a Jimmy Lozano para estar en selección? Para poder establecer y no permitir que otro llegue. Para mí al Jimmy le falta malicia. El pararse en un puesto, como es el entrenador de la selección mexicana, tú no puedes hacerte amigo del futbolista, porque el futbolista es cínico. Es Y un lo jugador vimos, es ¿no? un A lo jugador mejor joven. yo no estaba de acuerdo en que le tendieran la cama, pero si el jugador no le importa si se va el Jimmy, si se va Coca, si se va el Tata, si se va el que pongas enfrente. Porque van a seguir el jugador seleccionados. va a seguir ahí, saben que son los que hay porque además no hay más. Esa también es una realidad, Pablo, por eso señalaba lo del tema de que falta calidad y falta talento. Pero cuando está Jimmy en la conferencia y le dice, es que no sé por qué matan a Memo Ochoa, si Memo Ochoa ha tenido un torneo espectacular en Italia y tal. Él no puede caer en ese tipo de cosas, no puede estar de barbero, de queda bien, de consentidor del futbolista. ¿Por qué? Porque en algún momento estos que hoy son sus amigos le van a dar la vuelta. El jugador no sabe diferenciar entre buena persona, es mi entrenador, y es mi cuate, bueno, me da igual lo que me diga, me da igual. Y el tema de disciplina ha sido un tema fuerte en la selección, ¿no? Que difícilmente han podido acatar las reglas. Entonces yo allí lo que lo Fueron al veo... béisbol, ¿no? Antes de la Copa. Y eso de la no Copa pasa Oro, nada. fueron al béisbol. Tenían día libre, preferir o sea, irse a es béisbol que hacer una fiesta en las lomantas en la Copa del Mundo con No, amigas con buena esa- onda. Digo, pero Ahí sí. desde ahí se parte. Y o sea, que estos temas de indisciplina también han costado dentro Amigues, del porque mismo eran amigues, vestidor. ¿no? Ya hubo una ruptura por estos mismos temas de indisciplina y que eso te habla del poco respeto que se tienen incluso entre compañeros de profesión. Ya deja todo el técnico que le van a hacer. Pero eso también tiene que ver con que ahora no hay tantos jugadores con tanta fuerza dentro de los liderazgos de la selección, ¿no? No es como antes que veías chocar a Chicharito con Carlos Vela, con Ochoa, o sea, hoy son como más, hoy son como más del Hoy ganadito, solamente ¿no? es Memo Ochoa, Edson Álvarez, Sí, tal de los vez. referentes como tal, quizá nada más quedan ellos, porque sí, nada como más, tal. o sea, Pero como lo decía Maura, por esos temas de indisciplina, pues es el veto a Chicharito, tal cual. Sí. No, cuando se hablaba mucho, por ejemplo, antes del Mundial, que si regresaba, que si no regresaba, que el tema de Raúl Jiménez, muchos temas extracancha terminan afectando lo deportivo. El mismo caso el Pocho Guzmán, que está vetado de la selección mexicana, siendo uno de los mejores mexicanos en una posición que no hay mexicanos, que es la de media punta, de medio llegador, con gol, con asistencias. Inadmisible que no esté en la selección mexicana por temas extracancha, ¿no? Tienes, Entonces, por son ejemplo, muchas jugadores cosas. como Alan Mozo. Alan Mozo, que me parece que hizo uno de los mejores torneos desde que venía con Pumas. En Chivas le costó, estaba de suplente, se quedó como titular y en Liguilla me parece que hizo, digo, al grado que le dio el pase a las Chivas contra el América. Sí. Y no es llamado a selección. Fue el mejor lateral. ¿Lo prefieres a él en lugar de Jorge Sánchez? Digo, yo sé que le respetan tal vez la jerarquía, ¿no? Pero porque está en Europa, nada más. Pero ni juega. Y lo ha dicho el mismo Ajax, ha sido un terrible error el haber traído a Jorge Sánchez. Entonces, en ese tipo de cosas tiene razón. Si hay futbolistas, tampoco son tantos, que podrían estar y que no están. 2 nombres, tal vez 3, pero aún estando ellos, ¿te cambia mucho la historia de lo que es el nivel de la selección mexicana? No, yo creo que no, y menos concretamente hablando del caso de Alan Mozo, en una posición que está tan competida, de las pocas que está tan competida en la selección, donde tienes a Jorge Sánchez, también coincido por el tema de jerarquía. Está Kevin Álvarez, que si bien no tuvo su mejor semestre, pues al final ya tiene una Copa del Mundo encima. Y 2 balones de oro. Y 2 balones de oro de la Liga, siendo la verdad de lo más destacado. Y tienes por ahí últimamente a Julián Araujo, que pues al final el camino está en el Barcelona y que va seguramente a ser pieza importante en el Barcelona, pues creo que sí, ahí pesan un poquito más las cosas, como Alan Mozo, que viene recuperándose de una lesión. Pero también faltan que cambió de jugadores importantes, ¿no?
O sea, pues Chucky. falta Irving, falta Corona. Sí, Tecatito. Corona. A lo mejor también con ese tipo de fuerza que pueda tener enfrente la selección puede haber un pequeño cambio, pero no deja de ser nuestra realidad la que estamos viviendo. Digo, ahora Carlos Vela no se niega a estar en selección. Creo que Ay, hace... no, a ella Ya le, a ella fue, le ¿no? rogaron mucho. Pero ya. ya fue, ¿no? Pero nos hace falta. Llegan no a la tanto por el MLS nivel- ya para no, no por el retirarse, nivel Carlos, ya no les futbolístico. importa. Ahí está el Jiménez, ahí está el nivel Bebote, y mientras el competitivo. Bebote esté Nos activo hace y esté fa- nos jugando. nos hacen falta jugadores de jerarquía que hagan grupos, ¿no? Como Memo Es más por Ochoa. eso, es más por De eso. grilla. No porque Vela O sea, la sea... jerarquía es hacer grilla. Realmente Carlos Vela te llegaría Porque a así por lo hacen eso. en cuando ha selección. sido un jugador que se ha mantenido siempre al margen y apartado de todo el tema selección mexicana. No creo que sea el que llegue a hacerte grupo. Yo no creo que sea por hacer grupo. La verdad es que no hay un futbolista con la calidad de Vela en la Además, selección. su tiempo ya fue, Difícilmente ¿no? lo va a ver en Y muchos déjate años. de la calidad, con la jerarquía, con el profesionalismo. Digo, salvo lo que sucedió hace 10 años de las inconsistencias que tuvo, también la indisciplina que tuvo Carlos Vela con lo que sucedió igual con la esposa. Lo de- pusieron más bien. que Lo pusieron más bien. Digo, hace falta otro jugador que marque esa jerarquía, que traiga a los jóvenes. Traes a jugadores como Ociel, el del Atlas, que se vio perdido en los dos partidos. Yo no le vi y le dieron la posibilidad en una inició hasta de pone- titular. se pone Vamos a lo nervioso. que Eso nervioso. pero regresamos a lo que decías, ya sale muy barato llegar a la selección. ¿Qué hizo Ociel en Pero el es parte torneo? también de lo que menciona él y que no hay mucho de dónde escoger, que fue un tema que discutimos con Roberto de la Rosa, o sea, ¿por qué tanta gente lo criticó por su llamada selección mexicana cuando la convocatoria era con puros jugadores de la Liga MX y que me dijeras un 9 mexicano que estuviera jugando? Pero el problema es que Henry Martín. tampoco hizo, bueno, tenés a Henry Martín, pero Estaba lesionado. tampoco hizo algo destacable Roberto de la Rosa en selección. Jugó a lo que juega en Pachuca. No hizo, no en marcó Pachuca? la diferencia. Aguantar balones, por lo menos No sean así con Robertito de la Yo creo que ahí aguantar pasa otro balones. tema, porque también el esquema de la selección históricamente nunca ha favorecido al centro delantero. Difícilmente tienes un tipo, Chicharito en su momento, pero No, pero hemos tenido grandes centros Chicharito, delanteros. tienes- Hugo Sánchez no brilló en selección mexicana y por No, eso Hugo se le ha Sánchez criticado no, mucho. pero ha habido otros, Peláez, Omar Bravo, Zague, Peláez. Ajá, pero vaya, el centro delantero nunca ha sido como tal la figura de la selección. Estamos más acostumbrados a tener a Rafa Márquez, por ejemplo, en la posición de central, a Ochoa en la portería, a Campos en su momento. Es decir, difícilmente el centro delantero de la selección es la figura, como en otros países sí puede llegar a serlo. Pero Un Ibrahimovic preocupa con más que Suecia. no haya un Cuauhtémoc Blanco, preocupa más que no haya figuras que realmente te generen una diferencia en el terreno de juego, ¿no? Es una realidad de que, perdón, y es una realidad de que hoy por hoy también el vestidor de la selección mexicana está roto. Está roto. Tienes a jugadores. Pues tienes a Edson No, Álvarez. es muy exagerado decir Edson que está Álvarez. roto, Creo que está muy noble, ¿no? Edson Álvarez Está sale a muy- hablar mal muy del tiernito. técnico, sale a hablar también mal Chávez Johan que salió a Vázquez. decir que no Chávez se sale a- sentían cómodos que no se jugando sienten con Pero cómodos. una ponían a cosa es jugar. hablar así y otra cosa es realmente generar No la creo que incomodidad. esté- Hemos visto cuando un grupo le quiere generar incomodidad a un técnico, hemos visto cosas impresionantes. O sea, lo que hemos visto realmente es Sí, le parte entendíamos. mediocridad, parte falta de camino, porque realmente no hay o no ha habido una meta clara en la que tengamos que decir México tiene que compararse con tal selección en tanto tiempo, ¿no? Empiezan los procesos y a ver cómo nos va, y la meta siempre es llegar al Mundial, y la meta es el quinto partido, y no tenemos realmente un parámetro con el que podamos medir y decir cómo queremos que sea nuestro producto, que es la selección de aquí a 5, de aquí a 10, de aquí a 20 años. Bueno, pues tenemos el próximo encuentro de la selección mexicana. Es contra Haití. Digo, es un Y equipo después de contra medio pelo, ¿no? Qatar. Después contra Qatar, que también no nos van a exigir. Los golpes se van a poner cuando vayamos contra Estados Unidos de nuevo, ¿no? Cuando vayamos contra Y no Canadá. sé, realmente Estados Unidos lleva una selección de la MLS que ahí sí demostró, bueno, a pesar de que sí generó oportunidades contra Jamaica, termina empatando el partido casi al final. No creo hoy que ni siquiera Estados Unidos sea un rival que te aterrice en tu realidad. A lo mejor Panamá, yo creo que Panamá puede ser un Panamá, adversario muy bien. que te pueda complicar un poco más. El mismo Jamaica, dependiendo hasta dónde avance, pero están analizando el proceso. Yo creo que si ganan Copa Oro, sí van a darle luz verde a Jimmy Lozano para que continúe de aquí a la Copa América. Ahí te van a aterrizar y después vas a tener un poquito más de un año y medio para el nuevo entrenador. Se el sigue, nuevo perdiendo tiempo, ¿no? Son procesos Exacto, muy es cortos. lamentablemente va a pasar, ¿no? Me parece que va a pasar porque no tienen un, es en no balde, tienen Ana, un proyecto. es de Imagínate balde, que hubiera entonces, llegado Ana, Marcelo dime. Bielsa y pase lo que pase y pierdas y lo que tengas que sufrir para Como nos volver a pasó con el recuperar Tata. resultados. Con Osorio, a Osorio le aguantaron el proceso a pesar Con Osorio. No, con Osorio, pero porque existía un proceso en ese momento. O sea, yo sí creo en los Pero procesos, el pero hay que 7-0 ser después de realistas. Osorio tendrían que haberlo sacado. No, pues el 7-0 yo creo que ha sido Los 4 partidos goliza más perdidos contra dolorosa Estados que- Unidos Lo de- tendría lo que del haber salido el 7-0, Tata. En los Estados Unidos eso fue de verdad
de lo más bajo que ha estado la selección mexicana. Fíjate, Vamos, tenemos etapas de recordar cosas muy bajas de la selección y estamos en ese momento igual. ¿Te dolió te dolió Chile? El 7-0, el 7-0. Vamos rápido 7-0. a la pausa y ya venimos con más a hablar justamente de cómo se prepara el Pachuca para este torneo. Ya venimos. Estamos de vuelta con más en Deporte sobre la Mesa y ahora es momento de platicar acerca de los dirigidos por Almada, del almadismo que parece que se cae a pedazos con lo que están sacando del Pachuca, están sacando a todos los jugadores, pero tuvieron una muy buena presentación ante los Tigres, ante el actual campeón, que sí bien, aunque perdieron 2-1, fue relevante, fue destacable lo que hicieron los juveniles de los Tuzos del Pachuca. Entonces vuelve a resurgir este almadismo, vuelven a tener este convencimiento, pero no sé si les va a alcanzar para poder ser uno de los fuertes contendientes al título para este torneo. Eli, tú que conoces muy bien a los jugadores del Pachuca, que conoces pedazos, bien a qué este fatalista proceso. eres. Alguien de los Pumas. En las redes sociales, Se va ahí la mano, se va ahí la Pumas, mano. Pumas Se ve trae el dolor. ahora buenos refuerzos. Bueno, que también Pumas es una tristeza desde la playera ahora que sacaron que no me convenció nada. Lo mejor que han tenido los Pumas en los últimos años son sus uniformes. Bueno, pero este no, me gustan los terceros uniformes, el que sacaron a Lucío a la cancha de tartán, el que sacaron ahora oscuro con, Pero estamos hablando del con el Pachuca. proceso, Sí, con el sí, proceso. sí, ya te Vamos a hablar de decía. los Tuzos del Pachuca, que sí me gustó, hasta eso sí, Sí, me es gustó que se su- proyectó, su dijo, indumentaria. "Son un desastre, pero no es Sí, Pumas, sí. estamos hablando de Pachuca". Me confundí de desastres. Estamos hablando del Pachuca. Sacaron a jugadores como Cristian Arango, que tuvo un pasado. No le alcanzó. No le alcanzó Regular. nada. No lo Sí, quitaron, no, se regular. fue. Él se fue porque él regresó tuvo una mejor oportunidad, ¿no? se regresó No le a gustó la MLS. ciudad, y no se le gustó la regresó a ciudad y se regresó a Estados Vivir en Unidos. Los Ángeles a No le gustaron, Pachuca. no le gustaron los bares, entonces, ¿o qué? Hay diferencia, es lo mismo. Ay, lo mismo, Tenemos el ¿no? puente Solo los tirantado. pastes. Tenemos el puente tirantado, ya no tienen nada. El calor que está haciendo También se cae a últimamente no le pedazos. pide nada. Kevin Álvarez, el mejor lateral del torneo, lo dejan ir los Tuzos del Pachuca. Me parece que es la posibilidad para poder dejar entrar ahora, por lo menos con lo que lo vendieron, por lo menos a dos muy buenos refuerzos. Avilés Hurtado, que también era de lo destacable. A mí en lo personal me gusta mucho cómo juega Avilés Hurtado. Y Mauricio Isaías, que es de los prospectos, fue de lo más regular, lo que mejor se podía plantar en el equipo del Pachuca. No era un jugador que, como los jugadores del América, que les venden y les hacen comerciales y les hacen TikToks. No, era un jugador calladito, pero que me parece le alcanzaba para estar en selección nacional. Y regresa, y bueno, juega Romario Sergio Ibarra. Barreto. Ay, Romario Ibarra, sí es cierto. Y llega Sergio Barreto, Di Lloro, Byron Castillo, y me parece que están cocinando, por lo menos hay 2 o 3 prospectos para poder llegar. Se va a ir Chávez, que es lo más seguro, Eli. Sí, está complicado. Digo, realmente Pachuca hoy ha hecho clean caja. Ha tenido un muy buen ingreso por parte de los jugadores que terminó vendiendo. Tendrá que aprovecharlo. Y no está mal. Por ejemplo, el tema de Avilés Hurtado, a mí me parece un jugador que en momentos importantes siempre se escondió. Siempre. Nunca fue un jugador que tenga esa trascendencia de decir, mira, es distinto. Porque además te ocupa una plaza de extranjero, mil Yo sí veces lo- prefiero yo sí jugar lo hubiera con un quedado en mis mexicano. Pumas, ¿eh? Romario estuvo más lesionado que sano durante el torneo. Sí es un jugador distinto, pero lamentablemente las lesiones no lo dejan. Que te deshagas de Kevin y de Isaías, sí me parece un golpe fuerte, porque además tú los formaste, pero tienes que dedicarte también a ingresar dinerito y es parte del negocio. Yo creo que Pachuca lo ha sabido hacer muy bien desde hace muchos años. Yo me acuerdo desde Paula Aguilar, ¿no? En esa lateral derecha, y ha seguido produciendo, que es lo importante, que van saliendo futbolistas. La actuación contra Tigres no fue mala, pero sí le falta calidad a este equipo de Pachuca. Entonces, yo creo que ¿qué podrán buscar? Un lateral izquierdo, creo que le urge a Pachuca un lateral izquierdo, un poco más de punch en ofensiva con algún volante ya sea por izquierda o por derecha, algún extremo que te pueda dar profundidad, que tenga velocidad, que tenga desequilibrio. Y bueno, adelante estará Di Llorio con De La Rosa, lo cual no me parece mal. A mí Di Llorio me parece un buen Pero De La Rosa. centrodelantero. Y De La Rosa Me estará parece que- acompañado. me Utilizó parece a que los van dos, afines, ¿eh? me parece que van afines. Utilizó a los dos. Digo, Di Llorio es un jugador que hace goles y De La Rosa es un jugador que aguanta el balón. Entonces, me parece pueden que complementar. Se podrían complementar. ahí muy bien. Le va a ir bien a Pachuca, le va a ir bien. Yo Guillermo igual no Almada
Almada es un buen no le veo entrenador. que vaya a ser Ahora una se va a ir problema, Chávez. ¿eh? Yo también creo que Chávez se va a ir, entonces ahí Y es está una a buena baja edad para importante. irse del Pachuca también, ¿no? Más bien se le está está, más bien ya grande. se Ya le le está, urge, sí, ya- ya. Si ya no es le- ahora, no se va a ir ya 27 después. Ya le años. urge, no sé con qué ojo lo viste, amigo, pero ya le urge irse del Pachuca, Pues, ya tiene 27 años. Si no se va ahora, no se va a ir después. Es complicado que salga un futbolista ya tan veterano, ¿no? A Europa concretamente hablando. Hablando del tema de Di Llorio y de Roberto de la Rosa, yo difiero. Yo no creo que sean complementarios. Yo creo que lo intentó hay. Almada mucho tiempo complementarlo con el Chicho Arango, ya cuando estuvo el colombiano un poco más asentado. No lo hicieron mal, pero Roberto de la Rosa no es ese delantero. A mí no me gusta como para jugar solo, pero tampoco lo veo en una posición en donde... Son así. Ni solo ni acompañado, ¿cómo? No lo veo en una posición, por ejemplo, donde ves por como lo regular profesional, juega. entonces, No, ¿o no cómo estoy lo diciendo eso, no ves? estoy diciendo para eso. Debo decirlo abiertamente, yo en su momento fui Noticia detractor de de, última hora. de Roberto de la Rosa, sin embargo, ya siendo un poco más analíticos y siendo objetivos, creo que el tipo supo ganarse su lugar y nosotros muchas veces desde la Pero en tribuna del fuerzas aficionado... básicas se ganó su No, lugar. difiero, fíjate, el último torneo que hizo no lo hizo mal. Al delantero se le exigen goles y por eso se le critica y se señala y si pudo haber fallado algunas oportunidades claras, ¿a qué delantero en el mundo no le ha pasado que falla algunas jugadas importantes? Es que he tenido tienes que ver los competidores vienes- bastante exigentes. No, y Pero también tienes que ver los viene la gente del antecedente de tener al campeón de goleo, Nico Ibáñez. Entonces, pues obviamente no le puedes exigir lo mismo. Entiendo que De la Rosa podría no tener está un hecho divorcio para con la ese lugar. afición. Y antes tuvo a Franco Jara, Sí, ¿no? claro, y siempre ha tenido otros delanteros de más peso, de más renombre, de más poder económico quizá para la directiva antes que él, pero ha habido entrenadores y el jugador sigue y sigue y sigue. Yo lo que creo es que no hizo un mal torneo, creo que el voto de confianza está bien justificado, habrá gente a lo que no le guste, habrá gente que lo respalde, pero el tipo para el esquema de Almada funciona. Ahora, no sé si en una posición de creador, porque no es que Pachuca esté jugando con dos puntas. Roberto de la Rosa se tira un poco más No, atrás es como una como media media punta. punta. Yo no lo veo en esa suposición Es ideal, falso nueve. porque ahí te funciona más un tipo como Chofis López, que cuando está al 100 no hay jugador que lo pueda banquear. Pero Chofis López es un jugador muy inconsistente. El tema de las lesiones no lo han dejado estar. Y ahí está levantando la mano Velar, que a pesar de que es muy joven y el torneo pasó no tuvo minutos, ahora lo puede empezar a hacer mejor. A ver, Maura, yo te quisiera preguntar, tú que le vas a las Chivas, que le vas a las Ya me recuperé, ya me que recuperé. le vas a las Chivas y a lo mejor ahorita son temas sensibles los que podemos tocar, pero ¿se acordarán de cuando inició Javier Hernández, que era de los últimos delanteros que ha tenido la selección mexicana, que hemos tenido mexicanos sobresalientes, Raúl Jiménez, Santiago, son de los jugadores delanteros, nueves que podemos presumir, pero cuando Javier Hernández debutó con goles, quedó como campeón goleador de ese torneo. El Que bueno, Chucky- la el Chucky historia debutó con gol. del Chicharito El Chucky Hernández debutó con también hubo un momento en el que él ya pensó en dejar el fútbol, de que no se le daban las oportunidades. Pero en primera división su y- historia fue diferente. Ajá, Hoy que se le dio. Roberto de la Rosa a lo mejor le podría encontrar en otra posición. Bueno, Porque- Pachuca nunca ha tenido muy buena otra mano posición, encontrando en otro delanteros de equipo. cantera. Tiene formación de otro tipo de ¿Landín? perfiles. pues en Landín- Pero Landín no era de aquí, era de Morelia. Pero además Landín pero tenía se, mucha suerte, se ¿no? formó aquí y de hecho le En su, festejó en su varios momento, goles. festejó hasta el varios ángel goles. del gol le dijeron, ¿no? Y Luis duró Ángel un Landín. tiempo, después igual tuvo situaciones, creo que de indisciplina, ¿no? De Y indisciplina. lo A fue... mí me da mucha dejando. confianza que haya un proceso con jóvenes con un tipo como Almada. Sí. O sea, realmente si este equipo lo tuviera otro entrenador, sí me preocuparía, sí diría, güey, nos deshicieron, nos sacaron, nos quitaron, pero realmente le tengo mucha fe al asunto de que sea Almada quien lleve a estos jóvenes, porque a fin de cuentas Almada no se caracteriza por las estrellas, no se caracteriza porque los jugadores brillen por lo individual, aunque siempre es necesario, sino que jueguen en conjunto, en equipo, y además los va a formar de muy buen carácter, porque conociendo a Almada y la intensidad que tiene Almada, si tienes esa edad y no haces clic con alguien como Almada, pues tu carrera no va a ser lo Y Ahí- aparte ahí- con ahí mucha, mantiene a con De la mucha Rosa. disciplina, que es algo que se ha caracterizado Guillermo Almada y que también lo hemos hablado en otros programas, este salto que deben de tener los jugadores de fuerzas básicas a primera división. Me parece que ese tema de la disciplina Guillermo Almada lo va a saber manejar muy bien y sobre todo que llega con una camada que varios de los jugadores que estuvieron haciendo ahora la pretemporada y el viaje a Estados Unidos son de esta generación que quedó bicampeona de la segunda división Premier, entonces vienen buenos jugadores abajo que pueden respaldar esto y que justo Guillermo Almada tiene este talento, esta magia No como esperemos director que sean técnico campeones. de No, claro, impregnar su estilo de juego y de saber guiar a los jugadores. El tema del primo, que fue de lo más relevante, ¿no? De este joven que fue el que anotó el gol, que les descontó a los Tigres. Digo, esos son jugadores... Fue Luna. Luna. Son jugadores que me parecen un buen proyecto. A lo mejor no parece torneo,
pero sí para que tengan minutos, para que tengan madurez en su fútbol. No, pues tienen que madurar ya. Digo, Porque yo le creo que urge, le urge al Almada sí proyecto los va a utilizar como le titulares, urge ¿eh? al proyecto del fútbol. Almada del Pachuca. no te da tregua de, bueno, te espero, no te espero, es ya. Me parece- A mí me parece perfecto. Me parece bien. Porque dentro de los temas es, Pachuca está para ser campeón, yo te digo que Pachuca no está para No, ser pero está campeón. para Va a crear competir bien. una gran camada. Va a trabajar en este proceso. Dentro de los procesos siempre se sufre, va a haber derrotas dolorosas. Obviamente el tema de la calidad individual, para mí sí es el que te saca a flote, ya pensando en un título. Sí, claro. Y a Pachuca le va a costar porque estos chavos están comenzando. Y el- Pero espérate un año y medio, y a lo mejor hoy todos estos jóvenes van a ser los que te van a volver a, Sí, a a llevar a No dudes, selección. creo que no ni dudes siquiera ver tanto. nombres de esos jóvenes en selección. Sí, porque- yo creo que ni siquiera tanto, porque por ejemplo ahorita el caso de Isais, que se convirtió, como tú lo decías, en material de selección, también me parece de la misma manera. Hace un año nadie sabía quién era Isais, ¿no? Ese es un y problema después del se fútbol ganó. mexicano. o sea, Después se ganó, No, después es se un tema- ganó. es un tema su es un lugar. problema de los medios de comunicación, no tanto del fútbol mexicano. Estamos tan ávidos porque de ahí está- figuras, ¿no? Exactamente. No, Isais entró de cambio, entró a hacerlo muy bien y se ganó la permanencia en el cuadro titular. Pero Más porque allá del venía tema- saliendo una Cebes que la gente recordaba por el tema de la final y todo, pero que también era un lateral izquierdo canterano. Pachuca tenía mucho tiempo sin generar un lateral izquierdo, entonces de repente te da dos de buen nivel a superior y bueno, por ahí empiezan y por ahí vienen otros atrás, como el caso de Rodríguez que acaba de debutar. Entonces yo creo que Almada concretamente tiene el cómo, no sé si tenga el con qué para este torneo, ese es el tema. Pero ¿cuál es? O sea, vamos a lo mismo. ¿Cuál debe de ser la expectativa de este Pachuca? Yo digo, creo que campeón es un no. Pachuca que va a competir. Es un Pachuca Es un que debe Pachuca de que va- formarse, que tiene que crecer, Sí. que tiene que amalgamar un buen equipo. Y entonces sí, en un torneo 2, incrústale 2 o 3 buenos jugadores que hagan como todos los demás procesos. Los procesos donde estuvo el Chucky, donde estuvo y Pizarro, eso fue el proceso, ¿no? Los jugadores primero creciendo. Yo coincido con él saliendo. en esta parte que no hay tiempo que perder porque también se te viene un semestre en el que pues tienes que volver a dar la cara, tienes que volver a ser protagonista, viene Nations Cup más y ahora el siguiente que es un- torneo vuelve a venir con CACAF. Por el Un ciclo nuevo, profesionalismo. hiciste limpieza de closet y va a ser un proceso nuevo, pero me parece que Guillermo Almada lo hace muy bien en exigirle a sus jugadores desde el principio y también al mismo tiempo en darles la confianza, que fue algo que justo veíamos con Isaís. O sea, él no tuvo tiempo de estar probando la posición, se va a Cebes y luego entras y lo hizo bien. es un Y yo le creo que lo que reiteró Fue él menos a quiso más, fue decir, menos a más, creo aparte que de lo todo. que él quiso decir con decir no tiene tiempo es que entre más rápido esta generación se conforme, pues más rápido vas a poder competir de nuevo contra un título. Porque realmente, ¿quién le exige al Pachuca hoy un título? ¿Quién le dice al Pachuca, tienes que ganar hoy un título? No tiene la exigencia. Nadie. Y si no fuera así, Aunque no se tuvieron va a ir mejor- Almada, no aunque se va a ir tuvieron mejor Almada. equipo, ¿eh? También Sí, Pachuca no, no. nunca le pide ser el número uno, ni el líder del torneo, ni ser campeón cada Lo contrario, 6 meses. es lo contrario de mis Cowboys, que siempre me estaban decepcionando. Aquí es lo contrario. Por eso Pachuca siempre sorprende, ¿no? Porque conforma buenos equipos, a lo mejor no con tanto presupuesto, con una base de cantera. A mí Sin la tanta forma de expectativa. trabajar de Pachuca me parece... Y digo, Sin embargo, acostumbró a su gente en su se momento a midió. ser un equipo ganador, a ser un equipo de época, a marcarlo, y por eso creo que no formó mucho tiempo parte de esos equipos de relleno de la liga. Después, bueno, vinieron los tiempos oscuros. Yo no creo que a Almada le vaya a pasar un torneo como los que le pasaron a Yestarán, como lo que les pasaron a Marini, como los que les pasaron a Rivarola. Yo no creo que Pachuca Ojalá se no, vaya a porque topar todo- con Palermo. pero a todo Palermo. tiene que ver con la mentalidad que tenga el futbolista y la madurez y la confianza. Y entrenadores son los que se y la les invirtió. confianza que le den. Vimos a jugadores como Luna, repito el caso del Primo, que se atreven a amagar, que se atreven a hacer algo diferente. Tony Figueroa, que lo- también lo han criticado mucho y yo creo que tuvo un buen semestre el Tony torneo Figueroa es anterior. un buen semestre, digo, al grado que le siguen dando la oportunidad de estar en el Pachuca, que les tienen que dar esa posibilidad de seguir jugando, de seguir haciendo las cosas bien. Y por parte de la afición también tienen que hacer un papel en este torneo, que es no exigirle como se le exigió hace 2 torneos, ¿no? Exigirle y apoyar a los jugadores. Y También la saber- afición en el torneo, después que saben que recién fueron campeones, no llenó los estadios, ¿eh? O sea, Pero también nunca, la afición no se nunca, puede poner nunca, tan... Nunca, el Sí, Pachuca ¿quién- nunca llena los poquitos. estadios, Sí. nunca más que Pero nunca. aparte, pero ruidosos. Sí, no, yo creo, yo ni siquiera creo que ruidosos, Eli, De porque hecho, se No, ni llena el tan estadio. ruidoso. La afición de Pachuca siempre ha sido una Se afición llena el estadio fría, y se vacía güey. galerías, ¿Pero por por ejemplo, qué? ¿no? Porque así somos, porque así es la Ahorita ciudad. está haciendo calor, podemos ¿Y te meterle das un cuenta que la poquito gente no más. se halla? No, La está- gente no se halla, la gente quiere frío. La gente es fría, la gente. Sí, o sea, la gente en Pachuca es fría. Pero es un fenómeno muy extraño porque el semestre anterior tenías al equipo campeón del fútbol mexicano y la gente, a pesar de que el equipo jugando bien y ganaba, no estaban metidas y lo vimos lo mismo con la femenil. No, sí Entonces, están Pero es que metidos, pero siempre ha sido es- la afición. sí, pero O ese es sea, un problema general de la Por afición. ejemplo, vienen los grandes Además de que no equipos, sabemos lo esperar llenan, nuestras emociones. Lo que necesitan es estadio, un pero aunque no psicólogo. vengan grandes equipos, la poca afición que se hace presente del equipo tiene que rival ver los se llega a horarios, escuchar
ganar más. tienen la que de verlos. Pachuca. Así vayan Tiene que ganando, ver con así vayan los costos, todo. los días, o sea, realmente... Bueno, pues ya estamos llegando al final. Por favor, empezamos de este lado. ¿Con qué te quedas? ¿Qué es el feedback que tienes de esta plática de los dos del Pachuca y de la selección? Pues de la selección que ojalá no se deslumbren con el Jimmy, que no lo tomen como bandera y que al rato el proceso termine sucio y que termine alargándose hasta el momento en el que acortes el siguiente ciclo que va a ser el bueno. Y del Pachuca con muchas esperanzas de que este equipo pues genere grandes jugadores que no brillen este torneo, pero que brillen en 2 o 3 torneos y también se puedan convertir en la base, si no de la selección, de un gran equipo que ahora sí pueda de nuevo competir por los títulos. Eli, ¿con qué nos quedamos? Yo creo que la selección mexicana hoy dio un cambio donde se sienten más tranquilos, más cómodos. Deberían analizar si se queda o no el Jimmy Lozano. Para mí le falta malicia, le falta experiencia y un poquito de carácter, mano dura para trabajar con este grupo que está medio desubicadón. Necesito ubicarlos. Y en el tema de Pachuca van a venir momentos creo que complicados, como es normal, como son todas las transiciones. Va a doler un poco, van a haber derrotas probablemente, pero Guillermo Almada es un gran entrenador, cree en los jóvenes y hay talento además en la cantera. Entonces veo a Pachuca compitiendo, no para ser campeón. Muchas gracias. Oscar, ¿con qué nos vamos? Yo creo que paciencia en general en ambos temas, ¿no? Con el caso del Jimmy Lozano, pues habrá que ser muy pacientes en saber cómo va a manejar la selección, cómo va a manejar el vestuario, cómo va a manejar la Copa Oro, porque también coincido, si la gana no es el mejor entrenador del mundo, ni el ideal, pero si la pierde tampoco. Habrá que tenerle mucha paciencia a ese proceso y ver en qué termina. Yo también creo que el voto de confianza habría que dárselo, pero se lo tiene que ganar, no nada más por ser el Jimmy Lozano. Y en el caso Pachuca también, creo que no va a ser protagonista, no va a ser un equipo que vaya a robar en la liga, como lo hiciera hace un torneo o 2 torneos, que realmente era un equipo que imponía. Tiene que recuperar el peso del Estadio Hidalgo, porque antes nadie te sacaba puntos, el semestre anterior varias derrotas dolorosas. Creo que como aficionados del Pachuca van a tener que ser muy pacientes en saber que es un proceso de cambio, sin embargo que no va a ser tan doloroso ni tan sufrido como muchos otros que ya tocó atravesar. Entonces creo que hay una luz al final del túnel para Pachuca. Ahora tú que conoces mucho de paciencia, Soy muy paciente. sobre todo en los últimos meses. Oye, no, yo con Jimmy creo que tiene 2 puntos a favor, el tema de que conoce a los jugadores y esta camada de la generación de la selección azteca, y también el tema de que ya tiene un estilo en mente que quiere impregnar a sus jugadores. Me parece que si llega a ganar la Copa Oro, lo que se debe analizar es cómo, no solo si ganaste, sino cómo ganaste, para ver si se ratifica o si se le da la oportunidad a un nuevo técnico. Y con Pachuca, pues nuevo ciclo, va a costar trabajo, pero tiene la base y tiene a Guillermo Almada que puede volver a sacar a flote este nuevo proyecto. Pues ahí están las opiniones de los profesionales, de los analistas deportivos, pero recuerde que todo tiene pros y contras. La mejor opinión la tiene usted. Muchas gracias, nos vemos hasta la próxima en Deportes sobre la Mesa.